Compañía de Jesús en misión. Voces apostólicas. Eres tú, Ignacio, nuestro guía y animador. Queridas amigas y queridos amigos, bienvenidos y bienvenidas a su programa Compañía de Jesús en misión Voces Apostólicas. El día de hoy conmemoramos el 40 aniversario de la desaparición forzada del padre Guadalupe Carney. Nuestro invitado en esta ocasión es el padre José María Tojeira, quien conoció personalmente al padre Guadalupe y vivió en su misma comunidad religiosa. El padre Chema, como lo llamamos cariñosamente, fue superior de los jesuitas en Honduras, provincial de los jesuitas en Centroamérica, rector de la Universidad Centroamericana en El Salvador y ha tenido otras responsabilidades. Bienvenido, querido padre Chema, a nuestro programa y muchas gracias por aceptar la invitación. Hola, ¿qué tal? Estamos encantados de estar con Radio Progreso, donde trabajé también 4 años de mi vida. Fuiste director de Radio Progreso también, ¿verdad? Fuiste director. Ajá. Así fue. Bueno, has ocupado años. tantas responsabilidades, Chema. Pues qué gusto, ¿verdad? El padre Chema, pues es un gran amigo nuestro y también es hondureño, ¿verdad? Chema, ¿cuándo y cómo conociste al padre Guadalupe Carney? Mira, cuando yo llegué aquí el 69, lo conocí a él porque él trabajaba en la parroquia de Progreso, atendía la zona de Toyós, Mesapa, toda esa parte de las fincas bananeras, etcétera, ¿verdad? Ahí había empezado una cooperativa fuerte, y bueno, se llevaba muy bien con la gente, ¿verdad? Acababa de irse cerrando algunas tierras de las fincas bananeras, y en esas tierras se asentó una cooperativa, como digo, bastante fuerte. Él era muy amigo de ellos, los apoyaba, etcétera. Y después, a finales del 70, a él lo trasladaron a Sulaco y Victoria. Y entonces me invitó a ir con él durante las vacaciones. Yo estaba dando clase en el Instituto San José y me invitó a dar clases, me invitó a acompañarle en una gira que hizo por Sulaco, Victoria y algunas comunidades, ¿verdad? No me acuerdo de todos los nombres de los pueblos, pero sí me acuerdo que estuvo en Las Cañas y en otra comunidad que queda arriba de Las Vegas, en Las Vegas también, aparte de los 2 cabeceras municipales que ya mencioné, ¿verdad? Entonces fue un mes que anduve con él para arriba y para abajo, ahí a lomo de mula, y bien, ahí lo conocí bastante, ¿verdad? ¿Cómo era el padre Guadalupe cuando lo conociste? ¿Era un hombre siempre comprometido o el padre Lupe tuvo un proceso de cambio en su vida? No, yo cuando lo conocí ya era un hombre muy comprometido, ya estaba trabajando con ANACH, etcétera. Y como te digo, lo conocí el 70 y después volví a coincidir con él el 75 en Lloro. Estuvimos ahí un año juntos. Después colaboré algo desde la radio con él, etcétera. Alguna vez iba por Tocoa, que él también quedó ahí un cuarto de tiempo llegando a Tocoa. Entonces, siempre estuve en relación con él hasta que lo echaron del país y después alguna vez fui a visitarle a Nicaragua, donde estaba, y después ya cuando entró de nuevo en Honduras como capellán de un grupo, ahí sí no le volví a ver. ¿Y podrías contarnos cómo fue la vida apostólica del padre Lupe? Él le gustaba mucho organizar a la gente para defender sus derechos como campesinos, ¿verdad? Tenía una conciencia social muy fuerte y un deseo de que hubiera justicia en el país muy grande. Entonces, conocía a toda la gente de ANACH, de FECORA, del movimiento campesino demócrata cristiano, también no me acuerdo el nombre de ellos, pero él estaba dedicado plenamente a los campesinos, ¿verdad? Y a los derechos de los campesinos. Y al mismo tiempo, él, bueno, predicaba, decía misa,
trabajaba con los celebradores de la palabra y también al mismo tiempo que hacía todo eso, le gustaba en algunos momentos ir a hacer milpa con los campesinos, llegar a la tapizca, incluso creo que llegó a tener en Toyós, llegó a tener su milpa propia, pero le gustaba trabajar Qué bueno. con campesinos que trabajaban en cooperativa, ¿verdad? ¿Y qué es lo que más te impactó del padre Lupe, Chema? Era un hombre no solamente profundamente religioso, sino además como muy valiente, ¿verdad? Y muy austero. Es decir, él dormía en cualquier lugar. Es decir, bueno, ya cuando yo lo acompañé, y siguió siendo igual siempre, ¿verdad? Ella tenía 40 y algo años y dormía en un catre, en un petate, si no había catre. Él era realmente muy austero y al mismo tiempo muy valiente. Yo recuerdo una anécdota que me impactó mucho en aquel momento. Yo estaba, bueno, llevaba ya un año en Honduras, ya conocía un poco, eran unos años aquellos 69, 70, donde todavía la gente andaba con la pistola al cinto vista, ni siquiera camiseada, y a veces con una canana ahí con un montón de balas. Y entonces, cuando fue la fiesta, la primera vez que se celebraba la fiesta de el Cristo de Esquipulas en Victoria, que era uno de los patrones de la parroquia, el 15 de enero, ¿verdad? Bueno, él dijo por primera vez una misa, porque el padre anterior, un padre norteamericano, Louis Giver, que había estado allí, se había peleado con la comunidad porque había habido borracheras y no sé qué, y había dejado de ir a decir misa el día de la fiesta del pueblo, ¿verdad? Por el escándalo que la gente había montado algunos. Y entonces Guadalupe decidió hacerlo de nuevo y formó un grupo de gente, todo muy bien, pero llegó un señor, logró un acuerdo con la municipalidad de que no tolerara, eh, no tolerara abusos, etcétera. Y llegó un señor que la municipalidad le había dicho, mire, solo si el padre le da permiso, que llevaba unos chupaderos, había traído unos chupaderos Increíble. y también, pues yo creo que con muchachas, ¿verdad? Es decir, de la mala vida, Claro, con muchachas también ahí, ¿verdad? sí. Entonces fue a hablar con Guadalupe y andaba empistolado, ¿verdad? Es decir, con su cinturón cargado de balas, ¿verdad? Y la pistola al aire. Parecía un vaquero del oeste, ¿va? Y, Igual, eh, me lo imagino yo. y entonces Guadalupe, cuando le dijo, mire, yo le puedo dar dinero, le puedo dar parte del dinero que yo gane. Y le dijo, mire, yo no soy ladrón como usted, ni explotador de las mujeres. Usted es un sinvergüenza, es un mal cristiano, usted va a ir al infierno. Le dijo. Pues le empezó a hablar, pero muy duro, ¿verdad? Y Sí, él se tocaba la culata de la pistola y decía, no me hable así, padre, no me hable así, padre. Y dice, ¿cómo no? Te tengo que decir la verdad para ver que te corrijas, que no sé qué. Y yo ver al hombre tocarse la culata de la pistola, y bravo, diciendo, no me hable así, padre. Y el otro seguía, dije, bueno, este Lupe está buscando el martirio. Decía yo, bueno, yo me iba asustado, y, porque eso pero, era la sacristía, una ajá, sacristía pequeña de la iglesia de Victoria, la iglesia antigua. Ahora tiene una iglesia muy bonita, muy grande, que la hizo el padre Roberto Bosch, pero en aquel entonces estaba muy chiquita ahí en el mero centro del pueblo, ¿verdad? Pero sí, yo le veía a un hombre muy, muy valiente y muy austero y por supuesto muy convencido de la fuerza del Evangelio, del mensaje del reino de Dios, un hombre de oración, se levantaba muy temprano y ya él estaba rezando cuando yo me levantaba, también me levantaba temprano, pero no tanto como él, ¿verdad? Y él estaba haciendo ya su oración, etcétera. Realmente un hombre ejemplar en muchos aspectos. escuchándote, Chema, entonces, la fuente de inspiración del padre Lupe, pues era el evangelio, ¿no? O tenía Eso también, es evidente. sí, Siempre
el Evangelio y el Nuevo Testamento. ¿Ah? Yo Sí. siempre me acuerdo que ya más adelante, ¿verdad? Ya siendo cura los dos, a ver le molestábamos con Anach, porque él seguía siempre muy fiel a Anach. Y Anach tuvo ahí algunos errores, creo yo, de tipo político. Bueno, es decir, eran a ver un poco oportunista la gente, el directivo de Anach de aquel entonces, no me acuerdo cómo se llamaba. Y entonces cuando le decíamos algo, decía, no, dice, ya dice la carta de San Pedro que el amor borra todos los pecados. Y esta gente aman a los campesinos, aman la Tremendo. justicia. Es decir, a veces harán política y se equivocarán un poco, pero tienen mucho amor. A esta gente hay que apoyarla, va a decir. Él siempre defendía a los campesinos mucho, ¿verdad? Y a la organización campesina sobre todo, la defendía mucho. ¿Y qué ocurrió para que el padre Guadalupe poco a poco fuera optando por una cercanía con las comunidades campesinas, las organizaciones y los movimientos sociales en Honduras? Mire, el padre Guadalupe, yo creo que empezó eh, con una magnífica voluntad de ayudar a los campesinos en su problema fundamental, que en Honduras era la falta de tierra. Sí, Pero después se fue dando cuenta que era importante eh, no solamente el conseguir la tierra, sino conseguir un estado, es decir, una situación social eh, distinta, sin gente que explotara a los campesinos, aunque tuvieran tierra, eh, sin esa forma piramidal de ricos muy ricos y pobres muy pobres. sí. Es decir, había que cambiar las cosas. Y él era buen lector, se aconsejaba en las lecturas, leía bastante sobre la realidad del país, le gustaba leer también experiencias de otros países. Entonces todo eso fue creando en él una especie de conciencia no solamente social, que la tenía ya ahí muy fuerte, sino también una especie de conciencia política, pero no partidista, sino una conciencia política del bien común, de apoyar a todos los sectores que quisieran una transformación en justicia, en paz, una transformación seria de las estructuras de explotación existentes en Honduras, de la marginación de los pobres, del olvido de los que no tenían recursos, etcétera, cambiar el país, ¿verdad? Él tenía ese deseo profundo de que hubiera cambios sociales fuertes y urgentes. Eh, yo creo que fue toda una evolución a partir de la experiencia, porque veía a veces gente que conquistaba tierra y o bien se volvían demasiado comerciantes y empezaban a explotar a otra gente, ¿eh? O bien eran explotados por el propio, eh, las propias situaciones del país. Hubo experiencias en el Bajo Aguán, por ejemplo, que le dolieron mucho, ¿verdad? Es decir, hubo trabajadores que realmente levantaron las fincas bananeras y que terminaron apropiándose de las fincas bananeras, pero después fueron prácticamente violentados en sus derechos, metieron presos a la dirigencia, pusieron una dirigencia corrupta y plegada a los intereses de los militares y de algunos empresarios, y terminó la experiencia preciosa de realmente levantar fincas, empezar a diversificar la producción, no solamente producción de bananos, sino de arroz, de maíz, de otros cereales. Entonces, eso se frustró, ¿verdad? Y Sí. además con acusaciones falsas contra los cooperativistas, los dirigentes de la cooperativa. Yo creo que eso dijo, esto hay que cambiar el país para que el campesino pueda realmente desarrollar todas sus potencialidades, ¿verdad? Es decir, y yo creo que eso, las propias experiencias de Honduras, que no siempre fueron positivas, aunque se avanzara algo en la reforma agraria, etcétera, pero las propias experiencias de explotación le hicieron pensar que era importante una transformación social más profunda que el simple hecho de conseguir tierra para los campesinos. ¿Y en qué momento el padre Guadalupe optó por un compromiso político
que le llevó a pedir sus dimisorias a la Compañía de Jesús? Bueno, ahí hubo un tema para él importante. Él, una de las cosas que creía profundamente era en el derecho de los campesinos a su fe y a mantener su fe. Y entonces, estando ya en Nicaragua, después de que lo habían echado de Honduras, estando en Nicaragua, se fueron acercando a él algunas personas que querían entrar y formar un grupo revolucionario en Honduras, una especie de guerrilla realmente, y le dijeron que por qué no los acompañaba para ayudarles en su fe. Y él decía, miren, digo, todos los ejércitos tienen sus capellanes. Yo estuve en la Segunda Guerra Mundial, fui soldado en la Segunda Guerra Mundial, y allí había capellanes y nos confesábamos con ellos y nos daban charlas, etcétera. Entonces, me pidieron que fuera de capellán y yo quiero ir de capellán con ellos. Y entonces él mismo, porque de él salió la idea de pedir a la Compañía de Jesús las dimisorias para no comprometer a la compañía y que no pareciera que la compañía le estaba empujando a eso. Porque fue una idea, una evolución muy personal de él, por preocupación de la fe y a petición también de estos jóvenes o personas que realmente tenían la fe normal de los campesinos y quisieran que un cura los acompañara en ese proceso revolucionario que querían iniciar, ¿verdad? Entonces ahí fue como pidió las dimisorias, pero pensando siempre en regresar a la Compañía de Jesús. Decía, cuando ya termine mi trabajo de capellán, con gusto, para mí la Compañía de Jesús es el camino de seguimiento de Jesucristo que yo tengo y yo quiero regresar a la Compañía de Jesús. Ahora, para no comprometerla a ella, mejor me salgo. Esa fue un poco Yo ya no, ahí en ese tema, no participé con él de la discusión, porque estábamos ya él en Nicaragua, yo en Honduras, y prácticamente me enteré que había tomado esa decisión, y me enteré después que estaba ya dentro del país, ¿verdad? Luego el momento que lo dieron por muerto, ¿verdad? Los del batallón 316 o 416 o algo así que se llamaba. ¿Y cómo fueron esos momentos para Guadalupe Carne y también para la compañía? Me imagino que fueron momentos difíciles, ¿no? O fueron momentos un poco de turbulencia. ¿Cómo vivieron los compañeros y los jesuitas esa experiencia? Bueno, había mucha gente que lo admiraba a Guadalupe y realmente es digno de admiración. Algunos no veíamos que pudiera tener éxito esa aventura, creíamos que era una aventura demasiado movida desde arriba, ¿verdad? Guadalupe lo hacía con una muy buena intención, eso es indudable, pero sí creíamos que esa incursión estaba condenada al fracaso. Pues, de alguna manera tratamos de hacérselo llegar, pero él estaba muy firme en no abandonar a gente. Algunas de las personas que entraban las había conocido de antes, en las luchas campesinas, etcétera, y era gente creyente, ¿verdad? Entonces, él no quería abandonarlas. Entonces fue difícil para todos, pero realmente lo que merece Guadalupe es respeto, ¿verdad? Sí. Es decir, respeto y admiración, ¿verdad? Porque actuó por motivación religiosa, no por una motivación meramente política. La religión le llevaba a desear un cambio de estructura, ciertamente, pero él incluso, entiendo yo, que dijo que iba a ir desarmado siempre, que no andaría armado, etcétera, ¿verdad? Que iba de capellán, digamos. Eso es Y lo ahora, que Padre Chema, después de 40 años de la desaparición forzada del Padre Guadalupe, ¿su opinión es la misma o cambió? ¿Cómo siente usted? Eh, bueno, yo creo que a Guadalupe hay que recordarlo y que hay que recordarlo en muchos aspectos como un mártir, ¿verdad? Es decir, alguna gente
puede poner reparos en el tema del martirio al decir que andaba con un grupo armado, pero realmente él no andaba armado, ¿verdad? Sí. Los militares dicen que lo encontraron ya muerto, pero por inanición, por hambre. Hay otras versiones que dicen que lo capturaron vivo, lo torturaron y desaparecieron el cadáver, ¿verdad? Los hermanos de él que estuvieron en Honduras y en el momento en que se anunció que habían encontrado su cadáver, pidieron saber dónde estaba enterrado, nunca les quisieron dar ninguna información. Incluso la embajada americana, que en un momento les enseñó una Biblia que los soldados hondureños se la dieron a los norteamericanos diciendo que esta Biblia y un cáliz era del Padre Guadalupe, un cáliz de madera. Los hermanos, analizando la Biblia, viendo unos apuntes que tenía Guadalupe ahí a los márgenes, decían que ciertamente lo habían capturado y lo habían torturado. Había un texto del profeta Jeremías que lo tenía todo subrayado y con una pequeña anotación ahí al lado, diciendo así he sufrido yo, que es la parte en que a Jeremías lo tiraron a un pozo vacío para matarlo, ¿verdad? Después alguien lo recuperó a Jeremías, ¿verdad? Pero Jeremías sufrió un gran impacto ahí cuando estuvo tirado, abandonado en el pozo. Entonces, Guadalupe decía algo así como así yo, algo, puso unas palabras como dando a entender que él había sufrido ahí algo. La embajada americana quiso después que le devolvieran todas las cosas, los hermanos se negaron a devolver la Biblia, el cáliz, creo recordar que me lo dieron a mí y yo lo conservé y creo que está aquí ahora en el Museo de los Mártires de la UCA, ¿verdad? Sí. Pero sí, realmente fue toda la parte esta de la desaparición, una parte turbia, ¿verdad? Es decir, una parte en que los militares mentían, la embajada americana también que quiso ahí como mediar, también fue muy mentirosa. Había una agente que después estuvo aquí en El Salvador y era la encargada de las relaciones con los militares, supongo que allí también lo era. Es decir, después me enteré que había ido a Perú cuando estaba la crisis del Sendero Luminoso. Toda la perspectiva de una especie de agente de inteligencia, ¿verdad? Que son gente muy de poco fiar, que mienten, que tratan de engatusar a la gente, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, sí fue un poco desagradable. Las hermanas que llegaron, sobre todo dos hermanas, sí sufrieron bastante y estaban indignadas tanto con el ejército como con la embajada americana en aquel momento, ¿no? Padre Chema, ¿podemos hablar de una santidad política en nuestro tiempo? ¿Podríamos hablar de una santidad política del Padre Guadalupe Carney? Yo creo que en América Latina se ha ido descubriendo esa que llamamos santidad política, ¿verdad? Es un aporte muy especial de América Latina. Monseñor Romero, Rutilio Grande, que ya están canonizados, también algunos franciscanos en Guatemala y otra gente en América Latina, el obispo Angelelli en Argentina y alguna gente más. Ciertamente era gente que quería una transformación social, y una transformación social en justicia, siguiendo los lineamientos básicos de la doctrina social de la Iglesia, el destino universal de los bienes, la justicia social, etcétera, que son valores permanentes de la doctrina social de la Iglesia y del Evangelio, en definitiva, exigencia de hermandad total, ¿verdad? Entonces, esta gente descubrió, como descubrimos muchos, ¿verdad? Es decir, que solamente si se transformaban unas estructuras de explotación muy fuertes que había en nuestros países, se podría llegar a la justicia social. Entonces,
mucha gente se comprometió de muy diversas maneras, ¿verdad? Es decir, a veces se comprometían en contra de la guerra, en contra de la injusticia, en contra de la tortura, en contra de la violación de los derechos humanos, en contra de la tenencia de la tierra en pocas manos. Es decir, al final, buscando siempre la plenitud de derechos de las personas y rechazando todo lo que era explotación, marginación, etcétera, ¿verdad? Y esta gente empezó a ser asesinada, ¿verdad? O a ser perseguida. Muchos murieron asesinados, otros tuvieron que salir de los países en los que trabajaban, sufrieron exilio, sufrieron a veces menosprecio y abandono. En fin, yo creo que siguieron creyendo en Jesucristo y siguieron teniendo un amor muy profundo a los pobres y a todos los que sufrían. Estaba el sufrimiento del prójimo, ¿verdad? Yo creo que esa actitud, ¿verdad?, de querer transformar la realidad desde el amor al prójimo es lo que llamamos hoy santidad política y realmente Guadalupe estuvo en esa misma dinámica, ¿verdad? Es decir, no es una dinámica distinta a la de Guadalupe, sino muy del estilo de, pues, como Yacuría, Romero y toda esta gente. Otra cosa es que el proceso de beatificación sea como mucho más complicado, ¿verdad? En el caso de él, por haber desaparecido, no saberse bien el final, etcétera. La desaparición es un delito permanente, ¿verdad? De manera que los parientes y los amigos tienen derecho a la información y a que se sepa dónde está enterrado y a recuperar su cuerpo y darle un sepulcro digno, ¿verdad? Eso es evidente Sí. según la legislación ratificada y firmada por todos nuestros países y los principios de derechos humanos de la ONU, de la OEA y de todo. Pero, eh, pero bueno, esa situación puede impedir un poco un proceso, pero realmente que hay santidad política en Guadalupe, yo estoy convencido que sí. ¿Y por qué es importante recuperar la memoria histórica del padre Guadalupe Carney? Bueno, porque es un hombre que pasó ejemplar, ¿verdad? Que pasó haciendo el bien, que pasó arriesgándose, que pasó comprometiéndose. Yo creo que en la época actual se ha ido desarrollando un individualismo muy fuerte, ¿verdad? Y un individualismo que trata de salvarse, cada uno que se salve como pueda, ¿verdad? Es decir, Guadalupe era un hombre con responsabilidad social y yo creo que hoy es indispensable en nuestros países una responsabilidad social mucho más fuerte, ¿verdad? Estamos ahora en la Semana de la Independencia, ¿verdad? O en el mes de la Independencia, y se habla de desfiles militares, de desfiles de estudiantes, etcétera. Una independencia que fue pacífica y llena de valores y de unidad en Centroamérica, hoy se celebra como que fuera la fiesta de los poderosos de este mundo. En aquel entonces era la fiesta de la gente que tenía ideales, ¿verdad? Y que tenía ideales realmente generosos. La Asamblea en la Asamblea Constituyente de las Provincias Unidas de Centroamérica, como le llamaban entonces, en 1823, declaró la abolición de la esclavitud mucho antes que Estados Unidos, mucho antes que España, ¿verdad? Mucho antes, bueno, no tanto como Estados Unidos o España, pero también antes que México, ¿verdad? Que era otra de las potencias, incluso a la que pertenecimos durante breve tiempo, ¿verdad? Después de la independencia. Entonces, es decir, había en la Asamblea Nacional Constituyente, que es la que ratificó la independencia, valores muy profundos. Todavía hace poco leía yo de un padre Carrascal, se llamaba el apellido, que ahí en la Asamblea, era diputado en la Asamblea Constituyente, y pedía que se librara de impuestos a las poblaciones indígenas, por ser las poblaciones más pobres y más productivas, pero que los impuestos, las alcabalas, este tipo de impuestos municipales, por donde quiera que pasaran sus productos tenían que pagar impuestos, que esos impuestos se suprimieran para que esas comunidades florecieran, fueran todavía más productivas, no pasaran tanta hambre, etcétera. Es decir, había muchos ideales ahí.
hoy celebramos la independencia como un show, ¿verdad? Es decir, como que hubiera habido militares, que no los hubo en la independencia, ¿verdad? Fue una independencia pacífica. Sí, Hubo más universitarios, sí. intelectuales, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa especie de manipulación de la verdad, individualismo, que cada uno busque sus ventajas, etcétera, es decir, yo creo que está reñido con los valores profundos del ser humano. Guadalupe nos refleja esos valores profundos del ser humano de solidaridad, preocupación por los demás, tratar de construir una sociedad con verdadera amistad social construida sobre la justicia, ¿verdad? Entonces, personas como Guadalupe es necesaria recordarlas y recordarlas todos los años, ¿verdad? Ahora cumple 40 años su desaparición y es, bueno, importante el recordarla por la fecha, ¿verdad? Pero todos los años se debe recordar con ahínco una persona de la generosidad de Guadalupe. Escuchándote, Chema, recuerdo pues que en el tiempo que ocurrió la desaparición forzada del padre Guadalupe, también en Honduras estaba todo este proceso, ¿verdad? De la aplicación de la doctrina de la seguridad nacional. Y también hubieron 2 centenares, por lo menos, de hondureños desaparecidos, ¿verdad? Fue un Sí, sí. tiempo de mucha represión, persecución política y también de violación de los derechos humanos. Eh, ¿Cómo podemos darle importancia a la justicia para las víctimas y los desaparecidos en Honduras? Bueno, es un trabajo permanente, ¿verdad? Es decir, primero yo creo que hay que tener para los desaparecidos del presente, que todavía sigue habiendo desaparecidos, Sí. protocolos y sistemas de investigación rápido, inmediato y de atención a las víctimas, ¿verdad? Yo creo que todavía nuestros países, y hablo más de nuestros países del norte de Centroamérica, no tienen los protocolos adecuados para investigar las desapariciones. Entonces sigue habiendo desapariciones, a veces incluso causadas por grupos criminales en los que participan policías, etcétera, ¿verdad? Entonces, tener protocolos rápidos, claros, cuerpos especializados en búsqueda de personas desaparecidas es importante. Y en segundo lugar, yo, como decía, es un delito permanente la desaparición, entonces no es un delito que caduque, que prescriba, no es un delito que se termine, es decir, es algo que tiene pendiente la justicia y que debe seguir buscándose. Cuando además las desapariciones han sido causadas por el Estado, como ha pasado en muchos de nuestros países, evidentemente la responsabilidad es todavía mayor. No podemos tener un Estado criminal o un Estado que avale un pasado criminal del Estado, ¿verdad? Así es. Ciertamente es importante el proseguir siempre la búsqueda en nuestros países, ¿verdad? Y en algunos países hay comisiones nacionales de búsqueda. Aquí en El Salvador se impuso en algún momento una comisión nacional de búsqueda de personas desaparecidas, pero pensando más en las personas desaparecidas, pero que se suponía que seguían vivas, ¿verdad? Sí. A veces se encuentran muertos, a veces se encuentran vivos, ¿verdad? Eh, yo creo que es necesario tener este tipo de instituciones. A veces no funcionan bien, pero por lo menos hay un lugar donde la gente puede llegar a reclamar, ¿verdad? Es decir, y eso es importante. Eh, Chema, vos sos muy conocido en Honduras. ¿Quieres saludar a tantas amistades que tienes en Honduras antes de concluir nuestra entrevista? Con mucho gusto. Realmente ahí en Progreso tengo algunas de las personas que más aprecio y estimo, ¿verdad? Tanto en la Compañía de Jesús como entre los laicos, ¿verdad? Algunos amigos abogados y otros trabajos, ¿verdad? Pero realmente familias que yo he considerado que eran como de mi familia también y mucha gente conocida a la que aprecio. Y en Honduras en general también, ¿verdad? Es decir, porque me tocó viajar bastante por Honduras cuando estaba ahí, por la diócesis de Copán, Tegucigalpa, por supuesto el departamento de Lloro, el de Colón. Y entonces sí quisiera de Radio Progreso saludar y darle un abrazo grande a todos los amigos, amigas, y al pueblo hondureño, que yo considero
de alguna manera a este nivel social mi primer amor americano, ¿verdad? Es decir, pues yo llegué a Honduras y la verdad que me fascinó Honduras y el carácter de los hondureños. Y bueno, eso es lo que me ha también ayudado a entender El Salvador y a vivir con alegría en El Salvador. Qué bueno. Qué alegría volver a verte, Chema, ¿verdad? Y te agradezco mucho por esta preciosa entrevista. Tu mensaje nos ha fortalecido y nos ha ayudado a profundizar mucho más en la vida y el compromiso del Padre Guadalupe Carney. Querido Padre Chema, esperamos verlo pronto por Honduras, su tierra querida que amó y sirvió por muchos años. Queridos amigos y amigas de Radio Progreso y del ERIC, nos encontramos el próximo fin de semana en su frecuencia preferida, la 103.3 FM, Radio Progreso, la voz que está con vos. Los esperamos y les deseamos un buen fin de semana. Hasta pronto. Compañía de Jesús en Misión. Voces Apostólicas. Eres tú